Esto es Ichiban Armory y en este video te voy a explicar los beneficios y las desventajas de tener elementos de entrenamiento con la terminación pavonado y cromado. Te voy a contar cómo se realiza cada uno de los procedimientos para que vos con esa información puedas elegir cuál es la pieza que más te conviene. Para poder explicar bien la diferencia entre un pavonado y un cromado, acá tenemos un par de size donde cada uno tiene una terminación totalmente distinta. En este caso tenemos un size que está pavonado. Previamente la pieza fue pulida, no pulido espejo, sino que le traté de dejar algunas marcas de lo que cuando pasó por el forjado, y se pulió, un semi pulido, y después hicimos el pavonado. Hay varios métodos, ahora voy a explicar algunos de ellos, y el resultado es un negro amarronado, negro, un negro azulado. Va a depender del tiempo de exposición y el método que usemos, o sea, los componentes químicos que vamos a usar. Y acá tenemos el SAI que fue cromado. Esto no lo hago yo, sino que lo llevé a un taller donde hacen galvanoplastía. Próximamente van a tener disponible el video donde explicamos el proceso de cromado. Entonces, ¿qué es el pavonado? El pavonado consiste en la generación de una capa superficial de magnetita, ¿sí? Es un proceso químico, ¿sí? Es una oxidación controlada que nosotros hacemos sobre el metal y logramos una pátina brillantada, y que esto además esta capa o esta pátina protege la oxidación. En cuanto al origen del pavonado, no tenemos datos muy ciertos. Lo que sí sabemos es que lo que se hacía era la pieza de hierro o de acero se calentaba y se la sumergía en aceite caliente. La diferencia de temperatura hacía que la pieza se enfriara, ¿sí? Y se cortaba parcialmente la oxidación. El aceite penetraba microscópicamente en la pieza y hacía una capa porosa, donde ese aceite quedaba dentro de la pieza, y parte de ese aceite se carbonizaba, después se desprendía y quedaba negro, dependiendo de la pureza, si el aceite era limpio o tenía o los componentes del aceite podía dar algunos tonos azulados o marmolados. Existen dos métodos para hacer pavonado. Uno es el pavonado ácido, que es en frío, y el alcalino, que es en caliente. Normalmente acá en Ichiban Armory lo que hacemos es el método de ácido frío, ¿sí? Pero a veces también, cuando tengo que hacer mucha cantidad, uso el método alcalino o caliente. Para el pavonado en frío, uno de los elementos que usamos es el vinagre de arroz, ¿sí? Que se puede conseguir en cualquier dietética o en el barrio chino. También se puede usar estos pavonadores en frío que se utilizan para las armas, y también a veces usamos una fórmula que contiene cloruro férrico concentrado. Y también otro de los métodos que usamos acá en Ichiban Armory es el uso de los vapores que el ácido nítrico y el ácido clorhídrico diluidos con agua
esos vapores van a hacer que la pieza quede de color negro. Bueno, y acá les muestro un Kiridashi que al salir de la fragua le queda esta costra de magnetita, pero además a esta pieza le hicimos un tratamiento de pavonado alcalino, o sea en caliente, donde se utiliza una temperatura de más o menos entre 135 y 150 grados, donde la pieza se la sumerge en un concentrado de nitrato de sodio o de potasio y soda cáustica. Bueno, en contraposición estábamos presentando el cromado, ¿sí? El cromado es un método donde la pieza se la sumerge en una solución con compuestos de cromo y se hace pasar corriente eléctrica, y la pieza que nosotros queremos cromar actuaría como un cátodo, ¿sí? Lo que hace que los iones de cromo se reducen y se depositan en el metal, formando una capa, ¿sí? Una capa externa. Y eso, como las cualidades del cromo es que no se oxida, eso va a permitir hacer de barrera con el metal, con el hierro, en este caso el acero o el hierro, y va a protegerla de la oxidación. Entonces, en la antigüedad, todas las armas antiguas, sobre todo de cogudo, las armas eran de color negro porque no existía el cromado, ¿sí? No tenían este tipo de terminación brillante. Y si tenían una terminación brillante era al principio, pero después el arma se terminaba oxidando, ¿sí? Naturalmente, las armas se dejaban debajo de un alero, donde con el paso del tiempo y una humedad controlada hacía de que la pieza fuera formando esta pátina negra, y una vez que se formaba, lo que se mantenía con un poquito de aceite, y se lograba de que la pieza, el óxido no siguiera actuando, ¿sí? Entonces esta capa de óxido controlada era la que se trataba de mantener. Pero ¿qué pasa? Que es que la simple fricción o la pieza al someterla a mucha humedad o directamente con agua directa, o por ejemplo el agua de mar, va a hacer de que el pavonado no pueda resistir, y la oxidación va a avanzar. Este método que nosotros usamos, por ejemplo, todavía en la actualidad para algunas armas que nosotros queremos que queden de color negro como eran originalmente, nos obliga a nosotros a tener muchísimos cuidados, porque cada vez que nosotros sepamos de que el arma está pavonada como esta, si bien no se van a oxidar en un primer momento, siempre tenemos que mantenerlas con un mínimo de aceite, porque si no se van a oxidar. En cambio, las piezas que ahora las cromamos, nos da la seguridad de que el acero no se va a oxidar, no va a sufrir ningún tipo de alteración. La pieza obviamente siempre va a estar brillante. Esto nos da a nosotros la posibilidad de tener siempre la pieza en un mismo estado, a menos que obviamente los golpes o el maltrato que pueda llegar a recibir la pieza puede hacer de que en ese lugar puntualmente la capa de cromo pueda salirse, pero eso tiene que ser una situación extrema, si no, no pasa, no se sale esta capa del hierro o del acero. La elección de cromado o pavonado es solamente a gustos de cada uno, y sobre cada uno qué tipo de mantenimiento le va a prestar al arma. Si
no tienen tiempo para hacer un mantenimiento y la recomendación es que usen las piezas cromadas. Sí, son mucho más cuidadosos y están todo el tiempo sobre las armas. Bueno, se pueden tomar el riesgo de decir, las quiero pavonadas como eran originalmente, ¿sí? Pero nos arriesgamos también a que en un descuido la pieza se moje y empiece a presentar marcas o manchas de óxido.